Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy en la iglesia celebramos un día muy especial. Celebramos en una misma solemnidad el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Tanto para uno como para el otro tenemos unas fiestas que celebramos, la de Pablo, la conversión de San Pablo el 25 de enero y la cátedra de San Pedro el 24 de febrero. Pero tenemos la conmemoración del martirio en esta misma fecha del 29 de junio. ¿Qué es lo que les une a Pedro y a Pablo? Bueno, pues fueron personas muy distintas, la verdad. El uno era un humilde pescador del lago de Galilea, el otro era una persona bien formada, que no había nacido propiamente en Israel, sino en la ciudad de Tarso, que es una ciudad de la costa del Asia Menor, ciudadano romano, de una posición, por lo tanto, acomodada, podríamos decir, y con unos privilegios jurídicos que en ningún caso Pedro podía ostentar como judío simplemente que era. Ambos también tienen un itinerario vital muy distinto, es decir, en Pedro es fundamental su encuentro personal con Jesús, con el Jesús de Nazaret que comenzó a predicar, que le llamó cuando estaba en el mar de Galilea y al que siguió hasta la cruz y al que contempló después de su conversión, de su arrepentimiento, después de su negación y después de sus lágrimas, tuvo la dicha de ser encontrado por Cristo resucitado y ser establecido como fundamento de la Iglesia. En cambio, Pablo no conoció personalmente, no estuvo cerca de Jesús. El comienzo de Pablo es, tal como nos lo narran los Hechos de los Apóstoles, el comienzo cristiano de Pablo es precisamente cuando algún tiempo después, no sabríamos precisar, meses o tal vez unos pocos años, está allí en lo que va a ser el asesinato, el linchamiento de Esteban. Sin embargo, Pablo recibe esa revelación de Cristo resucitado que cambia completamente su vida. De perseguidor se pasa a ser apóstol. Los itinerarios de ambos son muy distintos. Pedro en principio va a estar dirigido hacia los judíos, a anunciar a sus contemporáneos judíos el anuncio de la salvación realizada en Jesucristo, aunque este mismo Pedro va a abrir las puertas a la predicación a los gentiles, como nos lo cuentan también los Hechos de los Apóstoles con el episodio del centurión Cornelio, cuando Dios le dice que lo que él ha declarado puro no lo declare, lo que Dios ha declarado puro no lo declare el impuro. Pablo, aunque en un principio en su método de predicación también se dirige a los judíos, fundamentalmente se va a dirigir luego a los paganos. Se va a dirigir a aquellos que no tienen ningún contacto con la religión de Israel, anunciándoles que en Jesucristo ha llegado la plenitud de la salvación. Los itinerarios de ambos, sin embargo, van a confluir en la ciudad de Roma que era la capital del mundo de entonces, era el centro del imperio que se extendía por toda la cuenca del Mediterráneo y además el lugar de mayor esplendor cultural, militar, etc. Allí en esa gran urbe que pasaba de sobra el millón de habitantes, algo inaudito para lo que era la antigüedad, allí es donde los testimonios de Pedro y Pablo van a confluir en el martirio. El uno crucificado, el otro decapitado durante la persecución del emperador Nerón. Esto es lo que los une a Pedro y a Pablo, la confesión de Cristo resucitado, de Cristo Señor del tiempo y de la historia, de Cristo Salvador de los hombres hasta la muerte en el martirio. Para nosotros, yo creo que es muy importante la celebración de esta fiesta. ¿Por qué? Porque recalca el carácter apostólico de la Iglesia. Es decir, nosotros no hemos llegado a la fe porque seamos muy inteligentes, muy listos, muy buenos, muy santos. Hemos llegado a la fe porque aquellos que tuvieron la experiencia personal, cercana, tangible con Jesús, se las
se la transmitieron a la siguiente generación y la siguiente a la siguiente y así hasta llegar hasta nosotros. De tal manera que para mí lo importante de esta fiesta es el carácter real de lo que al final sucedió. No estamos hablando de una mitología, no estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de lo que aquellos hombres, Pedro, Pablo y todos los que estuvieron allí, tuvieron en común, tuvieron en contacto, tuvieron de experiencia verdadera, histórica, real de Jesucristo. Queridos hermanos, en la alegría de esta celebración, ojalá tengamos todos un momento de oración por la Iglesia y tengamos un momento de oración para que el Señor nos afiance en esa fe que los apóstoles nos transmitieron. Y que la bendición de Dios Todopoderoso os acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.